Hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir, así sea a través de la virtualidad, pero es una linda oportunidad. Para mí es un gozo el poder sentarme, preparar y revisar en mi corazón y bajo la guía del Señor el compartir su palabra. Vamos a comenzar a poner este tiempo en oración delante del Señor y pedirle que Él sea el que nos guíe durante estos minutos en este día. Señor, gracias damos por tu bondad y tu amor infinito. Gracias por este tiempo que nos permites tener. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Pedimos que tu Santo Espíritu nos llene de esa paz y ese gozo que solo puedes darnos, Señor. Delante de ti, Señor, están estos minutos también, pidiéndote que tú nos guíes, Señor, a entender tu palabra. Pongo delante de ti, Señor, mi vida, primeramente. Gracias porque esta palabra me ha ayudado, Señor, a entender algunas cosas que a veces olvidamos o no conocíamos, o quizás sabiendo lo hacíamos mal, Señor. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestras incapacidades, Señor, de hacer lo correcto. Ayúdanos cada día a crecer, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, por sus familias, por sus hogares, por sus trabajos, Señor. Sé tú trayendo paz, salud a sus vidas, Señor, y sobre todo esa gracia de amor, de gozo que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por este tiempo. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana se ha planteado hablar un poco acerca de lo que es la adoración y hacerlo desde la orientación hacia lo que es la alabanza como iglesia o como creyentes. Para comenzar, debemos entender entonces un poquito lo que es la adoración. Y cuando nosotros hablamos de adorar, y específicamente es a Dios el que adoramos, ¿sí? A través de varias formas, implica hacer a Dios ese reconocimiento, ¿sí? De esas perfecciones divinas, de lo que Él es, de lo que Él hace, ¿sí? De su soberanía, de su justicia, del bienestar, de su amor, de su misericordia. Es reconocer de diferentes formas. Ahora, nosotros podemos hacerlo desde la alabanza, la música, lo podemos hacer con la oración, podemos hacerlo desde incluso la misma lectura bíblica, la exposición de su palabra. Pero hay un elemento primordial en esta adoración, y es que cuando nosotros observamos por lo menos pasajes como el de Deuteronomio capítulo 6 verso 5, donde se nos pide que amemos al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y lo mismo fue cuando a Jesús le preguntan allá en Marcos cuál es el más importante mandamiento, y él prácticamente refiere a esto mismo. Pensando en eso, el momento de adoración, de exaltación a Dios por lo que Él hace, debe ser un momento en el cual usted y yo nos acerquemos a Él bajo ese criterio de que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo esté centrado en lo que vamos a hacer. Es decir, que nos enfoquemos en ese momento en eso, en exaltarlo por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que significa para nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios también es muy clara a lo largo, en especial del Antiguo Testamento y bueno, en parte del Nuevo, en evidenciar de que hay unas expresiones o hay unas maneras en las cuales yo me puedo acercar de manera correcta a Dios. Hay un pasaje en Levítico capítulo 10, versículos del 1 en adelante, donde se dice que unos personajes allí se acercaron al campamento, al tabernáculo, a ofrecer un fuego extraño. Y dice que ese fuego se levantó y los consumió. ¿Por qué? Porque era un fuego que no había sido autorizado por el Señor. Quiere decir entonces que cuando yo me presento delante del Señor, sí hay una manera correcta de hacerlo y hay una manera incorrecta
de hacerlo. Y eso daría pie para seguir otros estudios sobre cuál es la manera correcta o incorrecta. Pero a grosso modo lo que podemos decir es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros debemos hacerlo por lo menos con respeto. Juan escribió algo al respecto de esto en el capítulo 5, versículo 23. Miren, él dice, leo desde el 22. El Padre no juzga a nadie, sino que deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo, no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Es interesante que Jesús plasma esta idea de respeto a Jesús y de respeto al Padre, ¿ya? Ahora, enmarcado dentro de lo que es toda la Escritura, uno se encuentra con que el acercarme al Señor implica esa santidad, ese respeto por quién es Él, y de esa manera yo busco la forma correcta de acercarme. Entonces, esta adoración, esta exaltación que yo doy al Señor debe de ser respetuosa, ¿sí? Es una adoración que debe de ser con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, porque eso representa el amor que yo le tengo y por ende lo respeto y lo hago con los elementos que él infiere que debo de tener, ¿cierto? Pero también debe hacerse con la ayuda del Espíritu, pedirle al Señor que me ayude, ¿no? Allá dice, debemos pedir como conviene, ¿no? Dice Pablo, y eso es de acuerdo al Espíritu. Y hay momentos en que yo no sé ni qué decir, pero el Espíritu dice, habla a través de mí, exalta a Dios a través de mí. Y usted puede hacer una lectura de los Salmos y se da cuenta de diferentes maneras cómo el Dios era exaltado en medio de la adoración de su pueblo. Obviamente, como decía, hay varios momentos en los cuales nosotros podemos estar adorando a Dios o presentando nuestra adoración a Dios. Uno de ellos es a través de la oración misma, cuando lo hacemos con acción de gracias, de reconociendo lo que Él es. Estoy adorando, lo estoy poniendo en un sitio especial. Gracias por lo que has hecho, gracias por esto, gracias por aquello. Cuando nosotros nos reunimos como comunidad de fe a dar acción de gracias por sus obras, es una forma de exaltarlo. Cuando incluso pedimos nuestras peticiones, estamos exaltándole a Él como nuestro proveedor. Confiamos en que Él puede hacer lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su gracia, ¿cierto? De hecho, la oración del Padre Nuestro manifiesta exaltación a Dios, ¿no? Padre que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, ¿no? Y luego comenzamos a expresar esa necesidad de danos el pan nuestro, perdónanos. Entonces, dentro de la oración y la adoración exaltamos esos atributos de Dios. A través de la lectura de la palabra, ya sea pública o privada, ¿sí? Es un momento en el cual yo busco conocerle a Él. Juan escribe en las palabras de Jesús allá en capítulo de Juan 17:4, y esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, ¿cierto? El único Dios, esta es la salvación, perdón, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que en ese deseo íntimo de Dios, profundo de Dios, está el que yo lo conozca. ¿Y qué otra forma más allá y clara de conocerlo cuando yo saco ese tiempo especial para estudiar su palabra? Ahí lo estoy exaltando, es una forma de adorarlo. Cuando públicamente hacemos lectura de la palabra y usted y yo escuchamos lo que el Señor dice y luego reflexionamos en comunidad, en grupo, es una forma de exaltarlo, porque yo estoy respetando lo que mi hermano dice, porque ese mismo espíritu que está en mí está en mi hermano, y ese espíritu lo ha llevado a resaltar cosas que quizás yo no veo. Y eso es una forma de exaltar el nombre del Señor, y eso es a lo que llamamos adoración.
el exaltar de lo que Él hace. Ahora, debemos también tener en cuenta de que hay otras actividades. Cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted está ayudando en la recolección de ofrendas, cuando se está colaborando, ahorita todavía hay cosas de virtualidad, de dirigir un culto a través de lo virtual, lo que nuestro hermano William está haciendo en lo de oración, de ser constante, es una forma de exaltar a Dios, porque como hijos nos reunimos en torno a esto, alguien nos dirige y es un servicio para la obra del Señor, es una forma de adorar. Pero todo eso debe de hacerse, como dijimos de arriba, ¿no? Con toda nuestra mente, corazón, fuerza, es decir, con toda nuestra entrega. No hacerlo a medias, hacerlo con el respeto y hacerlo con los lineamientos que Él nos pide. Sabemos que la Escritura nos muestra que el único intermediario entre nosotros y Dios es Cristo. La Escritura también nos dice que si pedimos en el nombre de Jesús, nos va a ser otorgado, ¿cierto? Es decir, hay unos componentes, como decíamos al comienzo, de adoración, de cómo nos presentamos delante de Él y cómo no nos debemos presentar. Y para eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Para eso, cuando nos reunimos a estudiarla, aprendemos juntos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, uno de los elementos que nos es más común a nosotros para la adoración es la alabanza. Y fíjense que muchas veces escuchamos decir, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Y ya ahí entramos mal, porque desde que empezamos a reunirnos, es más, desde que usted comenzó el día anterior a preparar en su mente y en su corazón para ir al otro día, llegar temprano, puntual, al momento de la reunión, cuando es presencial y bueno, todavía esto de lo virtual, pero usted está preparando su corazón, ahí usted ya comenzó su tiempo de adoración al Señor. Es un momento especial que yo saco para el Señor. Pero es más aún, la palabra nos dice que todo lo que hagamos, dice Pablo, lo hagamos como para el Señor. Y si lo que yo hago para el Señor es de buena calidad y es lo primordial, quiere decir de que todo lo que yo hago que es entregado como para el Señor es parte de la adoración. De otra manera, mi forma de vivir diaria debe de ser una adoración constante a Dios. Pero centrémonos en ese tiempo especial de culto, por decirlo así. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, usted ya llegó adorando a Dios, porque usted llegó porque sabe que en ese lugar va a aprender y junto con sus hermanos va a exaltar la grandeza de Dios. Eso es adoración. Nos introducimos al culto, estamos aprendiendo, estamos escuchando de la palabra del Señor, estamos siendo edificados, ahí estamos adorándole a Él, reconociéndole como nuestra necesidad de subsistencia. Pero luego decimos, ahora sí vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración. No, la alabanza es el momento especial de los cánticos, es la realidad. La adoración es todo lo que hacemos, incluyendo ese momento de alabanza. No quiere decir de que la adoración son las canciones suaves y la alabanza son las movidas. No, la adoración es todo lo que hacemos para exaltarlo. Dentro de eso está la alabanza. Y ahora sí, la alabanza tiene que ver con la música. De hecho, los términos, las raíces de la palabra, de donde viene el término alabanza, que es halal, quiere decir hablar con elogios, pero tiene unas raíces o está adherido a unos términos que tienen que ver con expresión corporal y con gritar o exclamar algo que se siente. Obviamente esto nos conduce a que esta alabanza tiene que ver entonces con la cuestión del ritmo, de la música, de la exaltación, y más adelante vamos a mirar en el Salmo 150 que da una declaración bien interesante sobre esto. Ahora, la Biblia está repleta de situaciones de alabanza en las cuales uno puede ver que es una expresión de alguna manera espontánea, que surge de un momento de alegría, ¿no? Recordemos a Miriam, la hermana de Moisés, cuando pasan el mar rojo, ¿cierto? Y allí entonces el faraón y todo su ejército es derrotado por las aguas.
y hay allí un cántico de alabanza al Señor, y que nosotros hoy día entonamos, ¿no? Cantaré al Señor por siempre, ¿sí? Su diestra es todo poder, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Y recuerde que esa canción surge allá en ese momento, fue algo esporádico, ¿sí? La canción de María cuando ve el ángel allí en los evangelios, ¿sí? El Magnificat, bendice alma mía a mi Señor, y ella empieza a expresar dentro de su corazón esa alegría de lo que ha sucedido. Y así como ella, otros personajes en las escrituras han demostrado de manera rápida, muy espontánea, esa alabanza y ese canto al Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa alabanza como tal, es evidente que se hace manifiesta en diferentes lugares. Los ángeles, recuerda, cuando vienen y hablan del nacimiento de Jesús, del Mesías, dice que cantaron en los cielos. Ese fue un momento de regocijo. Entonces, la alabanza al Señor a través de la música o de la expresión corporal es un regocijarse profundo, es expresar a voz viva lo que Dios está haciendo, muy diferente de lo que hacemos en el momento de oración, que a veces, ¿cierto? O en el momento que estamos exponiendo la palabra, que ya dijimos son formas de adorar, o en el momento en que estamos en algunas formas de servicio especiales dentro del culto. Pero cuando lo llevamos a la alabanza, es ese brotar interno de esa alegría que hay en nuestro corazón. De hecho, si nosotros observamos las diferentes culturas, cada grupo tiene su forma particular de expresar esa alegría delante del Señor, ese gozo, ese júbilo de lo que Dios ha hecho, ¿sí? De aquí entonces que debemos nosotros tener mucho cuidado. Si criticamos a alguien porque está levantando sus manos, o porque aplaude al Señor, o porque tuvo en su corazón un momento de alegría y quiso brincar, la palabra del Señor no nos dice que la alabanza a Dios debe de ser estática, ¿cierto? Y 4x4 en toda parte del planeta. No, la alabanza es una expresión, como ya lo dije, es un sentimiento básico que nace de mi corazón y espontáneo de alegría. Los ángeles adoraron, y entre eso dice que va a haber una alabanza eterna en el cielo. Entonces no me imagino yo una alabanza ahí todos quietecitos. Creo que es un explotar de alegría. Entonces esta música debemos tener cuidado, esta alabanza. Sí, hay unos criterios muy básicos que obviamente debemos comprenderlos, pero no debemos estar en esa postura de que es que a mí me gusta cantarle hacia el Señor y todos tienen que hacer lo mismo. No, hay unos criterios básicos, ¿sí? Ahora, tampoco nos vamos a subir a la tarima a cantar a Dios a través de un reggaetón y bailes y movimientos obscenos. No es ese el punto, pero sí creo que hay mucho de la expresión cultural de cada pueblo en ese proceso de alabanza, de cántico al Señor. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, la serie de los libros de las crónicas de Narnia, que obviamente era creyente, él dice que por lo tanto la alabanza no solo expresa, sino que completa el gozo. Es su consumación preestablecida, al disponer que debemos glorificar a Dios. Dios nos está invitando a gozar de Él, dice este hombre. Es decir, que esta alabanza es una manera de completar ese gozo, esa alegría que hay dentro de mi corazón por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo. Y dice, esa es una forma también de unirme a lo que Dios está haciendo. Dios se goza, ¿sí? se alegra al ver a sus hijos, nos dice la palabra. Entonces debemos tener en cuenta que la alabanza como alabanza es una marca del pueblo de Dios. La alabanza como alabanza viene como consecuencia de esa alegría que tengo
de exaltar el nombre de Dios. Y esa alabanza o ese cántico o esa manera de explotar mi deseo delante de la presencia de Dios es una relación de comunión íntima. Esto nos lleva a pensar de que el no alabar al Señor realmente es una manifestación o es una marca de alguien que no conoce a Dios. Es decir, si yo no siento alegría a través de la alabanza como música, como expresión de esa alegría dentro de mí, si yo no siento ese deseo, yo creo que debo de revisar un poco qué es lo que está pasando. Ahora, nuevamente, no quiero decir de que si usted no aplaude a toda hora es porque está mal espiritualmente, no. Pero sí debe haber una expresión de gozo y alegría y cada uno la expresa de manera diferente, ¿sí? Caso particular, yo no soy de los que dance y no me veo en ese marco, pero me fascina aplaudir, me fascina levantar mis brazos, ¿sí? Es mi manera, y hay otros que lo van a hacer de manera diferente. El proceso es que este espacio de adoración y alabanza tiene una manera muy particular de ser expresada. Ahora yo quiero invitarlos a que miremos el Salmo 150, que es uno del salmo que se había también propuesto para esta mañana. Este salmo, que es obviamente ya el último salmo, tiene unos elementos bien interesantes en relación a lo que es la alabanza al Señor. De hecho, es interesante que esta palabra alabanza, o el término de alabarle, o aleluya, como en algunas versiones aparece, es muy repetitivo. Se repite varias veces en esos versículos. 6 versículos tiene el Salmo 150. Y allí nos va a mostrar algunos elementos prácticos de esta alabanza como tal, ¿sí? Y es interesante porque él parte mencionando o diciendo que se alabe a Dios en todos los lugares y termina diciendo que quienes deben de alabarlo, ¿no? Es decir, que hace una expresión bastante abierta de lo que va a ser esta alabanza al Señor. Ahora recordemos que esta alabanza, esta forma de glorificar al Señor, está hablando de esa expresión que me lleva a hacer de una manera muy evidente el gozo y la alegría que siento por tener a un Dios como es Él, ¿sí? De quién es Él. Entonces, quiero invitarles rápidamente a mirar aquí unos dos elementos en este salmo. En una primera parte podemos ver claramente cómo nos dice el texto de qué es lo apropiado, dónde es el lugar apropiado para alabar al Señor. Vamos a mirar el Salmo 150, voy a leerlo. Dice, voy a leer desde la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, toda la orquesta alaba a Dios. Aleluya. Alaben a Dios en su templo. Alábenlo en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alábenlo con trompetas, alábenlos con arpa y lira, alaben a Dios con panderos y danza, con flautas e instrumentos de cuerda. Alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Este salmo, entonces, primero él nos está diciendo, bueno, la alabanza del Señor, ¿dónde es apropiada? ¿Dónde puedo alabar a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? Mira, el versículo 1 dice, alaben a Dios en su templo, alábelo en su firmamento poderoso. Cuando hablamos de ese impacto de alabanza a Dios por lo que Él es, por su grandeza, y que es lo que viene hablando los otros 149 salmos, el texto nos muestra algo, y es que al Señor lo podemos, sí, habla de un lugar, ¿no? Habla de lo en el templo, pero también dice en su firmamento poderoso. Él está haciendo una referencia bien interesante donde nos muestra en qué lugar debe de ser adorado Dios.
Y al hablar de ese firmamento grande, nos da la orientación de que Dios debe ser adorado en todo lugar. No hay un lugar específico, un lugar en el cual nosotros digamos, no, solo aquí se puede adorar a Dios. No debe de haber otro lugar, ¿sí? Se empieza en el templo, pero se lleva afuera, a otros lugares, a un lugar amplio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba preso allá en Éfeso? ¿Sí? Recuerden que él estuvo preso y estando allí, dice que en la noche comenzaron, en Filipo, comenzaron a cantar, a dar alabanzas al Señor y vino pues este gran terremoto. Ellos estaban en una cárcel. Interesante, ¿no? No era un momento de quizás de cantar al Señor, de pronto de quedarse callado, de estar llorando, de pronto el uno echándose la culpa al otro, pero no, era un momento de expresar su grandeza. Y sabemos ya por la lectura ahí en Hechos cómo el Espíritu obró esa noche un terremoto y terminó en la conversión del carcelero y su familia. Entonces, cuando nosotros observamos que el Señor dice que, o el salmista expresa que podemos adorar ahí en el templo y en todo su esplendor, en el firmamento poderoso, en todo lo que nos rodea, nos lleva a pensar entonces de que los lugares para adorar a Dios son en cualquier espacio. Hay cualquier momento, en cualquier lugar en el cual nosotros podemos adorarlo. Y en este caso, presentar alabanzas al Señor. Ahora, miren esto, y esto nos conduce entonces a pensar en sus atributos. Si yo puedo adorar a Dios en todo lugar, es porque Dios está presente en todo lugar. Él está conmigo, está su presencia, está en mí. No está referida a un templo o a un lugar específico, está en todo lugar. Eso me conduce entonces de que esta alabanza debe de ser presentada con cuidado. Mi vida debe de estar también bajo el respeto del lugar, porque estoy siempre delante de la presencia de Dios. Esto me lleva también a seguir pensando un poco más allá, y es las cosas que hago deben de estar referenciadas a que Dios está conmigo, ¿sí? Como dice el escritor, ¿a dónde huiré de tu presencia? En todo lugar tú estás allí, en todo lugar te puedo prestar y presentar adoración, y en este caso, como dice el Salmo, alabarlo, cantarle, voz cuello, a engrandecer su nombre. Ahora, lo que sigue, ¿por qué debo de hacerlo? ¿Por qué debo de prestar adoración al Señor? ¿Cuál es la razón? Ahora, hay quienes dirán, pero ¿por qué he de agradecer a Dios? Y ahí es donde, en la medida en que usted y yo conocemos al Padre, sabemos que hay cosas tan sencillas para dar gloria a Dios. Es aprender a reconocerlo en las cosas pequeñas. Muchas veces el día a día se nos vuelve paisaje, ¿sí? Cuando el solo hecho de poder abrir nuestros ojos y poder ver, el poder levantarnos de la cama, el poder hablar, el poder abrir nuestros ojos y que nuestra mente comience a pensar, uy, me cogió la tarde. Eso es un acto de grandeza de Dios para con nosotros. Hay cosas muy pequeñas en el día que pasan desapercibidas por nuestros ojos, pero ahí está la grandeza del Señor. Cuando usted mira a lo largo de ese salmo, allí no hay una exaltación de pedir cosas. Lo que uno observa en ese salmo es simplemente una referencia a alabémoslo porque Él es Dios. Entonces, cuando uno piensa el por qué alabarlo, no es porque me dio un trabajo, porque no. Yo alabo a Dios porque Él es Dios, porque Él es digno de toda alabanza, como dice el Salmo, ¿sí? Él es digno de ser adorado. Hay otra expresión acá, entonces, tenemos que el mismo Salmo nos muestra un poco de que esa alabanza apropiada a Dios es, primero, en cualquier lugar, pero también es una alabanza que viene de mi corazón porque Él es Dios. No tengo siempre que estar pensando en que yo le doy gracias por esto y esto, y si no me da esto, entonces no. Yo agradezco a Dios porque Él es Dios. Yo soy su creación y más aún soy su hijo. Doy gracias a Dios por eso. ¿Que no me ha dado todavía un trabajo nuevo?
doy gracias a Dios. De que todavía estoy luchando con una enfermedad, doy gracias a Dios. De que tengo X o Y necesidad, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Él es Dios. Luego en los versículos siguientes, del 3 al 5, hay una expresión de cómo debemos alabar al Señor. ¿Por medio de qué puedo yo hacerlo? ¿Sí? Y fíjense que esto nos lleva entonces a lo que veníamos hablando hace unos minutos, que esta alabanza es esa expresión, ¿sí? Audible, contagiosa de mi exaltación a Dios, y lo hacemos a través de la música. La alabanza está relacionada con la música. Y ¿cómo sabemos eso también? Pues miren el texto: alaben con trompetas, ¿sí? Para que una trompeta tenga alabanza tiene que estar sonando. Un arpa, una lira, un pandero, incluso la danza. Mire lo que dice: los instrumentos de cuerda, los platillos sonoros, platillos resonantes. Eso es una orquesta, eso es música, eso hace vibrar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay música o hay momentos de alabanza que a uno se le eriza la piel, que uno siente ganas de llorar. Es un gozo profundo a través de esa manera de alabar el nombre de Dios, de adorarlo a Él a través de la música, a través de esa expresión. Ahora, esto es muy especial porque lo que Él está colocando aquí es: yo puedo adorar a Dios por medio de cualquier cosa que tenga en mis manos. Sí, hay unos instrumentos, pero si no tengo esos instrumentos, pues tenemos nuestras manos, tenemos nuestra voz para adorar al Señor a través de la música. Y esto obviamente hay que pensar, bueno, cada región tiene su ritmo. El hecho de que la costa tenga su acordeón, su caja y su guacharaca, y para este lado haya la flauta, la zampoña y la guitarra, no quiere decir que este o allá es mejor. No, ambos están haciendo una expresión delante del Señor. Entonces yo quiero animarles que yo puedo alabar al Señor de diferentes maneras. Puedo alabar al Señor en diferentes lugares, pero yo debo alabar, o la razón por la que alabo al Señor es porque Él es Dios. Deme o no me dé lo que yo estoy pidiendo. Y hay algo bien interesante al final de este salmo, y es: ¿quién puede entonces alabar a Dios? ¿Quién debe alabar a Dios? Y el mismo texto lo responde, versículo 6: todo lo que respira, alaben al Señor. Oiga, todo lo que respira, es decir, todo ser viviente, racionalmente hablando, seres humanos, ¿sí?, están capacitados para alabar al Señor. Y recuerde que hay un canto, ¿no?, que dice: las aves cantan las alabanzas del Señor. Hasta los pajaritos cantan. Y hacemos esa implicación de que las aves en su cantar, en su trinar, están alabando a Dios, ¿sí? Cuando llueve o cuando hace sol, las aves cantan y se dice, bueno, hasta las aves cantan dando alabanza al Señor. Pero este texto dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Este término respirar, que tiene que ver con el aliento, como ese espíritu de vida, está incluso ese término que aparecería allí en hebreo, está relacionado allá con Génesis, cuando dice que el Señor sopló en los seres vivos aliento de vida, ¿sí? Es decir, todo aquello que tiene ese aliento directo del Señor debe adorar al Creador. Ahora, nuevamente, un corazón que no ha sido transformado, que no ha sido nacido de nuevo, no puede, no siente el deseo de alabar al Señor, de entrar a adorarle a través de la música o de la alabanza, porque no hay alegría en su corazón. Pero quienes lo conocemos, disfrutamos cada momento, cada situación. Ahora, dice: todo lo que respira. Y esta implicación de todo es una totalidad, es lo completo. Es decir, no debería de quedarse nada por fuera de alabar al Señor, ¿sí? Todo es digno
de alabarlo. Y todo es puesto en alabanza delante del Señor. Entonces, fijémonos, tenemos que la adoración es el acto de reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hizo, de su grandeza, de sus atributos. Ese es el exaltar, el ponerlo a Él en primer lugar. Lo hacemos con respeto, ¿sí? Lo hacemos con nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es decir, es concentrados en eso, ¿ya? Lo hacemos bajo la guía del Espíritu Santo, pero en el nombre de Cristo Jesús. Esta adoración implica oración con acción de gracias y petición, porque reconocemos nuestra necesidad de Él. Esta adoración implica el servicio del culto, lo que hacemos para el Señor en nuestras actividades diarias. Implica la lectura de su palabra pública o privada, el estudio de su palabra para poder llegar a conocerlo más. Pero esta adoración implica alabanza, y es una manera, es la forma como, llamémoslo, más folclórica, más entusiasta de rendir adoración y reverencia a Dios. Ahora, esta alabanza es el resultado de ese gozo, de esa alegría que hay en mi corazón, y es una forma esporádica, espontánea de presentarme delante del Señor de la manera que siente mi corazón. Debe de ser vista con respeto, ¿sí? Por nosotros, por el otro debe ser vista con respeto. Si alguien quiere levantar las manos, debo respetarlo. Es su momento de alabanza al Señor. Pero acercándonos al Salmo 150 nos da una luz. Puedo adorar o alabar a Dios en cualquier lugar, en cualquier sitio, tanto en el lugar de culto como por fuera, ¿sí? Alabo a Dios, canto a Dios de alegría porque Él es Dios, Él merece la alabanza. No lo canto porque hay muchas canciones que hablan de cómo me siento, cómo estoy, yo quiero estar feliz. No, la alabanza es a Dios, es por lo que Él es. A Él es la alabanza, ¿sí? ¿Cómo lo puedo alabar? Con lo que tengo. Mis manos, si tengo instrumentos, con instrumentos, todo cabe dentro de ese plan de alabanza y adoración a Dios. ¿Y quién lo puede adorar? Toda criatura. Toda criatura, todo el que tiene esa capacidad de hacerlo, hágalo. El que no lo haga, pues debe revisar su corazón, por qué no hay alegría para el Señor. Entonces, hermanos, espero que estos minutos nos hayan ayudado en el día de hoy a entender alabanza, entender adoración, cómo puedo adorar, algo de la alabanza, y entender que todas estas cosas lo que buscan es exaltar al Señor. Más allá de que me sienta o no me sienta bien, que me guste o no me guste la canción, lo importante que hay en todo esto es que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado a través de la dirección del Espíritu en nuestra vida y presentándonos a Él delante de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas, que tengan un lindo resto de día y que podamos seguir siendo edificados por su palabra. Un abrazo, bendiciones.